Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este es un nuevo video tutorial donde veremos el componente de resistencia eléctrica. ¿Pero qué es la resistencia eléctrica? Recordemos que la resistencia eléctrica es un componente que se opone al flujo de los electrones a través de un material o conductor. La unidad de medida es el ohm, en honor a George Simon Ohm. Aquí tenemos la foto de George Ohm. Veamos la clasificación de las resistencias. Las resistencias se pueden clasificar en las resistencias lineales fijas, las resistencias variables y por último las resistencias no lineales. Si hablamos de las resistencias lineales fijas, son las que presentan un valor óhmico que no podemos modificar y ese valor está determinado por el fabricante. Si hablamos de las resistencias variables, son aquellas que presentan un valor óhmico que nosotros podemos variar modificando la posición de un contacto deslizante. Y por último, las resistencias no lineales son las que varían su valor óhmico en función de la estimulación que reciben de un factor externo, como por ejemplo puede ser la luz, la temperatura, entre otros. Continuando con las resistencias lineales fijas, su fabricación básicamente está compuesta por los siguientes materiales. Podemos encontrar aquellas resistencias lineales fijas con carbón prensado, con una película metálica, alambre y finalmente recubiertas de cerámica, o realizadas con una película de óxido metálico, es decir, metal óxido film. A continuación vemos la imagen de una resistencia de carbón, ¿sí? Y en esta otra imagen vemos cómo es una resistencia de óxido metálico. Veamos la clasificación de las resistencias variables. Las mismas se pueden clasificar en potenciómetros, son aquellas empleadas cuando el proceso de manejo del circuito se realiza de forma natural, como por ejemplo para el funcionamiento de dispositivos de video, sonido y otros. Ajustables, preset o trimpod. Esta resistencia tiene un alto nivel de precisión y puede ser empleadas en los circuitos eléctricos donde el profesional debe establecer algunos ajustes, modificaciones para poder cumplir con una condición u objetivo en específico. Es decir, nos permiten calibrar, ¿sí?, dispositivos o placas. Y la reóstato es empleada generalmente cuando existe un alto nivel de resistencia, dado que cuentan con la capacidad de disipar la potencia. Veamos un ejemplo. Este tipo de resistencias son usadas en los motores de arranque. A continuación, vemos las resistencias variables tipo potenciómetros, la forma como son construidas, la estructura. Acá tenemos las ajustables, como pueden aparecer, ajustables tipo preset o trimpod. Y por último vemos la figura de una resistencia tipo reóstato. Veamos ahora las resistencias no lineales. Tenemos dentro de esas resistencias los termitores, presentan una variación en su valor según los cambios de temperatura que ocurran. Tenemos también los varistores. La variación de voltaje generan cambios en la resistencia. Mientras mayor sea el voltaje, entonces la resistencia será menor. Generalmente, estos componentes son empleados para presentar protección en los circuitos por si se presenta un pico de voltaje. Y por último tenemos la fotorresistencia, LDR. Ocurre una variación en la tensión en función a los cambios de luz.
Por lo tanto, cuando ocurre un aumento de la luz, estos generan una disminución de la resistencia. Este tipo de elementos son empleados para dispositivos de control de luz y otros. Por último, veamos cómo es la estructura de los componentes. Por ejemplo, acá tenemos los termistores, ¿sí? Cómo son constructivamente. Acá tenemos el varistor y acá tenemos el fotorresistor. Veamos la simbología de las resistencias eléctricas. Acá tenemos el símbolo de la resistencia fija, lineal fija. Acá tenemos un símbolo alterno al anterior. Fíjense que esto y esto representan lo mismo, o sea que los circuitos eléctricos podemos ver la resistencia fija con este símbolo o con este. Acá tenemos lo que es el potenciómetro, el símbolo del potenciómetro, ¿sí? Acá está el símbolo alterno de, digamos, los dos símbolos es lo mismo, es decir que podemos ver que en un circuito esté representado el potenciómetro así o de esta manera. Y por último la resistencia variable, ¿eh? También tenemos las dos formas de representar la resistencia variable, ¿sí? En cuanto a los termistores, fíjense el símbolo, acá dice PTC, donde mide o sensa temperaturas positivas. El termistor es un sensor de temperatura, es una resistencia que mide temperatura, en este caso positiva, y NTC con temperaturas negativas. Tenemos el símbolo del varistor y del fotorresistor. Por último, nos quedaría ver los circuitos resistivos, o sea, con componentes resistivos, y se clasifican en los circuitos serie. Acá tenemos la representación de un circuito serie en conexión de las resistencias. Circuitos paralelos, fíjense cómo se representa en forma paralelo un circuito resistivo, ¿sí? Y por último los circuitos mixtos, que es una combinación entre serie y paralelo. Esta es la representación del circuito mixto. Veamos los cálculos de resistencia equivalente según los diferentes tipos de circuitos. Tenemos el circuito serie, ¿sí? Esta es la representación, dijimos, de un circuito serie. Y si tenemos que medir la resistencia o calcular la resistencia entre estos dos puntos, la resistencia equivalente va a ser la suma de todas las resistencias. En este caso, como hay 4 resistencias, va a ser la suma de R1 más R2 más R3 más R4. Así se calcula en un circuito serie la resistencia equivalente o total. Tenemos el circuito paralelo, la representación del circuito paralelo, ¿sí? Y su cálculo es el siguiente. La resistencia equivalente de un circuito paralelo es 1 dividido 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. De esta forma podemos calcular el paralelo de 3 resistencias en este caso. Y por último el circuito mixto, donde tenemos la representación o la combinación de un circuito serie con uno paralelo, como podemos observar, y cuya resistencia equivalente se calcula. Como R1 y R2 están en serie, se suman, y R3 y R4 se saca el paralelo, haciendo 1 sobre R3 más 1 sobre R4. El resultado de este paralelo, como vemos, se encuentra en serie con las otras dos resistencias, por lo tanto lo debo sumar. Quiere decir que la resistencia equivalente de este circuito mixto, en este caso particular, es R1 más R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Bueno, hasta aquí. Bueno, hemos finalizado con la teoría de resistencia, qué son las resistencias, para qué se utilizan, qué forma tienen, cómo se clasifican, ¿sí? Cómo están construidas. Ahora veremos a continuación y haremos simulaciones de circuitos resistivos en Tinkercad, es decir, vamos a simular sobre este protoboard, ¿sí? Circuito serie, paralelo y mixtos, y mediremos y calcularemos su valor.
Bueno, alumnos, acá tenemos la actividad que tenemos que hacer, la actividad número 6, en la clase 6, los circuitos con resistencias eléctricas, ¿sí? Estos 3 ejercicios los van a tener que calcular en papel, ¿sí? Qué resistencia equivalente tiene cada circuito y después simularlo, como dice acá, en el Tinkercad, ¿sí? Armar y simular y medir las resistencias y tener que comprobar que lo que calcularon en papel es de lo mismo que lo que marca el instrumento o multímetro, en este caso en resistencia. Así que dice, dado los siguientes circuitos de resistencia, que son 3 circuitos, estos 3, primero lo que tienen que hacer es indicar si cada uno de los circuitos es un circuito serie, paralelo o mixto. Acuérdense que el mixto es la combinación entre serie y paralelo, es un circuito que tiene parte de su resistencia están en serie y parte en paralelo. Una vez que dicen que el circuito 1, por ejemplo, es de un determinado circuito, el 2 y el 3, el inciso B lo que hay que hacer es calcular el equivalente en las resistencias, ¿sí? Ya ahí en el video muestra cómo calcular un circuito paralelo, un circuito serie, y en un mixto van a tener que aplicar, ¿sí? Si las resistencias están en serie, la ecuación de la resistencia en serie, y si las resistencias están en paralelo, la ecuación o fórmula de resistencia en paralelo. Y como inciso C dice, en las clases de procedimientos técnicos de la plataforma Tinkercad, como ya dije antes, armar y simular, medir las resistencias equivalentes o totales de cada circuito. Así que esta va a ser la actividad que ustedes van a tener que hacer en papel, calcularlo, después van a tener que entregar un informe con los cálculos de cada circuito y también entrar a la clase de procedimientos de acuerdo a la burbuja, ¿sí? Tanto el grupo A como el B, y realizar el armado, simulación y la medición de la resistencia equivalente de cada circuito. Bueno chicos, estamos en el Tinkercad. Lo que ustedes van a tener que hacer es, digamos, ¿sí? Armar estos 3 circuitos en la plataforma. Por lo tanto, ¿dónde se van a armar estos circuitos? En la placa de pequeñas pruebas. Bien. Y van a ir arrastrando las resistencias. Por ejemplo, las rotamos con R y vamos armando, poniendo una resistencia acá, la otra también, con R rotamos y la vamos a poner acá abajo. Hacemos lo mismo con esta que viene acá. Fíjense, la voy a poner aquí. Bien, según el primer ejercicio, la R1 vale 10 ohm, la R2 vale 5 y la R3 2. Entonces, esta va a valer, le vamos a poner el valor 10 ohm. Esta vale 5, dijimos. Y esta, si mal no recuerdo, era 10, 5 y 2. Bien, una vez que tenemos armado con los valores correspondientes cada resistencia, ¿sí? Esto lo ponemos aquí. Vamos a buscar el ómetro o el multímetro. Lo rotamos y tendremos que conectar el conector rojo acá. Acuérdense de poner, si es conector rojo, ponerle el cable rojo.
¿sí? Y el negro aquí, estoy armando el circuito 1, ¿no? Ahí, y como es el conector negro, le ponemos el color negro a ese conector. Una vez que hacemos eso, hacemos doble clic acá sobre el instrumento y en vez de voltaje tendremos que conectar medidor de resistencia y automáticamente pasó de voltaje a resistencia. Una vez que hago esto, aprieto play, iniciar simulación y obtengo el valor de la resistencia equivalente del circuito 1. Bueno, así voy armando los otros dos circuitos y probando y midiendo qué resistencia equivalente tengo. Y no se olviden de calcular en la hoja, ¿sí?, el informe en forma práctica, papel y lápiz, y nos tendrá que dar el mismo valor que indican los instrumentos. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Nos veremos en el próximo tutorial. Chao, chao.